Ok, vamos a empezar porque me tengo que ir antes de las 10. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Voy a presentar a la doctora Katy Torres. Voy a empezar, doctora. Gracias. Buenos días a todos los que están presentes. Yo voy a presentar este artículo acerca de los esfuerzos de la eliminación y cómo va eso, ¿no? Este artículo hace un análisis general de lo que se ha alcanzado a la fecha y qué desafíos tenemos que aún enfrentar. Este artículo, como ustedes ven, es de 2019. Obviamente no está nada de lo que se vino después y no hay ningún artículo todavía, bueno, de acuerdo a lo que yo he buscado, no hay ningún artículo que relacione, o un artículo de 2020 o 2021, que relacione justamente o que haga una compilación de los resultados que se han obtenido hasta la fecha, justamente en la parte que involucra los esfuerzos de eliminación de la malaria. Entonces, no he hecho un contraste tampoco, debo decirlo, de lo que ha reportado la Organización Mundial de la Salud, así que eso no lo vamos a poder ver acá, solamente lo que está en el artículo. Pero sería un buen ejercicio ver qué es lo que ha reportado la Organización Mundial de la Salud en estos 2 últimos años. Como ustedes saben, se ha mejorado bastante en cuestión de intervenciones, lo que es el diagnóstico y nuevas otras técnicas o nuevas herramientas que justamente vayan a incrementar, digamos, la confianza en cuanto a la eliminación de la malaria globalmente. Como ustedes saben, malaria está esparcida principalmente en África, pero también la tenemos en Asia, en las Américas, o en América, y en una parte de Europa también, que es la zona mediterránea y Europa. Globalmente, la malaria ha disminuido desde el 2020 hasta el 2015, que es que el autor de este artículo ha reportado. 2017 también, porque ha tomado el reporte anual de la Organización Mundial de la Salud de 2017. Pero aquí hace una comparación justamente que a través de estos años los casos de malaria han disminuido, si ustedes observan acá, por ejemplo. Acá estábamos con los índices parasitarios bastante altos en el caso de África principalmente, y bueno, acá tenemos el de Europa. Nosotros estábamos en una zona, digamos, baja, comparado también a los otros países que nos rodean, ¿no? En 2005 la situación cambió un poco. Algunos países del sur de África ya se mantenían básicamente casi limpios. Y nuestro caso volvió a subir. Bueno, esta es la historia de nuestra vida, ¿no? Y en algunos casos también del Pacífico Este también subieron el número de casos, ¿no? Pero disminuyeron también el número de casos en muchos países. Y justamente esta, digamos, este éxito que se ha obtenido es a través justamente de las intervenciones exitosas que han habido durante los últimos años. En 2016 volvimos a una zona prácticamente baja, y esto principalmente se debe, creo yo, a lo de Pamafro, a lo que hubo en Pamafro. Y acá en África también ya aumentaban zonas donde la malaria estaba bajando. Como en los casos de aquí también, en 2015 ya la situación fue mucho mejor, no para nosotros, subió un poco, pero para el caso de África, principalmente
en 20 países de África. Se reportaron los índices inicialmente, ¿no? En el 2000, como se los he mostrado acá, se reportaron los índices parasitarios de 400 a 500 en 20 países de África, pero para el 2015 solo Mali tenía ese índice parasitario. Entonces, esto da un indicio de que de alguna manera estamos por buen camino. Y en el 2016, 44 países reportaron menos de 10.000 parásitos, menos de 10.000 casos de malaria a nivel mundial. Sri Lanka y ¿cuál era el otro? Kirguistán fueron los países que durante estos años alcanzaron el certificado de libre de malaria, de acuerdo a la lista de la OMS. Y para el 2020 se cree que, pues, para el 2020, según el artículo, se creía que 21 países estaban en esa vía también. Pero como ustedes saben, lo que pasó en el 2020 es algo mucho más complicado, ¿no? Por otro lado, a pesar de todos estos hallazgos o de estos, de todo lo que se ha alcanzado en control de la malaria, aún quedan países que todavía no pueden controlar la malaria, ¿no? Y de acuerdo a la OMS, que tiene, digamos, metas que cumplir, o que tenía metas que cumplir para el 2020 y luego tiene metas que cumplir para el 25 y para el 30. De acuerdo a estas metas que ellos se han trazado, es principalmente el tener acceso universal a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento. Ese es uno. El segundo es acelerar los esfuerzos hacia el estatus libre de malaria. Y el tercero es justamente convertir las intervenciones como un core. Lo que menciona el artículo es como core intervention, es decir, mantener que las intervenciones sean completas, ¿no? Que no solamente sean hago esto, pero lo otro lo dejo de hacer, ¿no? Sino que sean completas. A eso se refiere cuando hablan de core intervention. Porque se piensa reducir los casos de malaria y las muertes también en un 90%. Pero eso depende de cómo vayan yendo las cosas, ¿no? Otra cosa que debo mencionar es que el artículo principalmente se centra o empieza hablando de todos los esfuerzos en realidad fueron, digamos, concebidos para falciparum, porque es la especie que causa, digamos, la muerte, ¿no? En el camino vino lo que pasa con Vivax, pero todo se hizo de acuerdo a lo que pasa principalmente en África, ¿no? Ahora, no he puesto títulos en la presentación y les pido disculpas, la verdad no he tenido tiempo para eso, pero ahí yo les voy contando qué es lo que pasa. Este gráfico nos indica el número de casos de malaria en las regiones de la Organización Mundial de la Salud que tengan que ver. A mí me parece que cuando ellos mencionan regiones de la Organización Mundial de la Salud son las regiones endémicas, básicamente. No sé si hay regiones donde la Organización Mundial de la Salud no esté. No, tal vez por, no sé, temas políticos, no lo sé. Pero el artículo menciona mucho de estas regiones del WHO. Entonces, probablemente haya regiones en que no esté, pero para mí son todas las regiones endémicas, según lo que entiendo.
No, en 2016 se reportó aproximadamente 216 millones de casos confirmados en el mundo. O sea, eso es lo que se reportó en este año. Y como ustedes saben, la mayoría de los casos se concentra en África, que es esta de acá, este es el mundial. Y el guindo, o rojo, como lo vean, es África. Y bueno, y lo demás es pues el sudeste asiático, el Mediterráneo oeste, el Pacífico este y las Américas. Acá, este artículo tiene varios errores y eso lo he observado también. Acá decir Américas, y por alguna razón dice Amercias. Y también Europa. Como ustedes ven, la mayoría de los casos se concentra en África y los demás pues seguimos. Luego sigue el sudeste asiático y todos los demás. Por ejemplo, nosotros ya ni aparecemos en estas regiones comparado a todo lo que pasa allá, ¿no? En en las otras regiones. En todos estos años he estimado que la incidencia ha disminuido en un 11% entre el 2000 y el 2016. Entonces es algo bueno, ¿no? Es algo que se debe reconocer. Porque a pesar de que se mantiene, digamos, más o menos estable la caída, va lento pero seguro, ¿no? Y es por eso que cada cierto tiempo ellos se tienen que plantear nuevas estrategias para justamente el control y que vaya hacia la eliminación. ¿Qué más? Estos son los casos de malaria. El porcentaje en realidad de la disminución de los casos de malaria. En este caso, por ejemplo, hubo un mejor porcentaje de disminución en el caso de Europa. Europa llegó a eliminar completamente la malaria. Hay algunos otros que es como que tuvieron un buen porcentaje, como el Pacífico Oeste también. Y ahí el otro, el Mediterráneo. Acá también dice Amercias, cuando debe decir Américas. Pero lamentablemente, excepto Europa, todos los casos de malaria o sea, aumentaron los casos de malaria entre el 2016, entre 2015 y 2016, en todas las regiones. Entonces, para ellos es algo preocupante. Por ejemplo, al inicio, entre el año 2000, algunos países como, por ejemplo, el sudeste asiático y algunos otros países como África, por ejemplo, África siempre tenía el número, digamos, más elevado de casos, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, hasta el 2010, empezaron a disminuir y eso es un buen resultado. Pero en 2016 y 2015 y 2016 fue que el número de casos empezó a subir, especialmente en el Pacífico Oeste. Entonces, eso es más o menos lo que nos cuenta este gráfico, que ha habido fluctuaciones a través del tiempo. Y como les decía en el gráfico anterior, si bien es cierto, hay una disminución de un 11% a nivel global del número de casos, no es tan, digamos, no es una caída rotunda, ¿no? Siempre se mantiene casi estable la caída, o sea, no es tan drástica. Y justamente acá se ven el número de las muertes a nivel mundial. Está por regiones, está África, el sudeste asiático, la Europa mediterránea, América y Europa, ¿no? La región Europa. En el caso de la región Europa no hubo ninguna, 0 muertes. Nosotros seguimos como que
manteniéndonos por ahí bajos. Y África pues es que el que se lleva la mayor cantidad de muertes por malaria a nivel mundial, ¿no? Y esto fue sacado del reporte de 2016 de, de, de la Organización Mundial de la Salud. Ok. Como les decía, a pesar de que se mantiene el cambio, se mantiene, hay una disminución, pero se mantiene, digamos, estable, ¿no? No es un cambio muy drástico. Estadísticamente no hay ninguna significancia. Eso es lo que menciona el artículo. Y bueno, los casos sí declinan, los casos de muertes declinan. Pero justamente el hecho de que los casos no sean tan drásticos hace que de todas maneras se genere una preocupación y se quieran hacer nuevas estrategias para justamente eliminar, ¿no? Pero al parecer esta tarea no es nada fácil por muchos factores que hay alrededor del planteamiento de las estrategias, y uno de ellos es justamente el humano, que voy a conversar un poquito más adelante. Entonces es un progreso bastante lento, pero también es positivo, ¿no? Para algunos. En algunos casos sí se ha llegado a eliminar, sí se ha llegado a eliminar la malaria completamente. Y hay algunos ejemplos también en América de esos casos. Mucho del éxito también, a pesar de que es un poco lento, esto de la eliminación, se debe justamente a las intervenciones integrales que se hacen, ¿no? Principalmente se basan justamente en mosquiteros que estén impregnados de insecticidas, pruebas rápidas de diagnóstico y todo digamos, el sistema que se ha planteado para las intervenciones ha sido de alguna manera efectivo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y yo también lo sé por el programa Malaria Cero, el plan Malaria Cero, los rociamientos es algo más bien rutinario, pero no es parte de las intervenciones. Es algo más bien rutinario, no es parte de lo que deberían hacer ellos. Principalmente se centran en lo que es los mosquiteros impregnados como parte de intervenir, digamos, a los mosquitos o parar un poco a los mosquitos, ¿no? En el caso de África, que es lo que habla por el número de casos que tiene África, justamente los RDTs también fueron de gran ayuda. Algo similar ha ocurrido acá, pero no en gran medida, solamente en puntos focalizados. Y bueno, y también el tratamiento que se ha dado ha sido una de los plus que tiene parte las intervenciones. Y una de las cosas que les había mencionado también es que, por ejemplo, los rociamientos, es decir, los que se llaman los IRS, que son los indoor, bueno, los indoor rociamientos, los rociamientos dentro de la casa, ha declinado bastante justamente por la susceptibilidad a los piretroides, ¿no? Que son otro efecto, bueno, que son de alguna manera una parte de las intervenciones que ha sido efectiva hasta cierto punto, ¿no? Pero como les he mencionado también, a pesar de que ha habido éxito en alguna de las regiones del mundo,
no en todas funciona adecuadamente, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Y esto a qué se debe principalmente, como les decía, uno de los factores es el humano, porque es donde se tiene que hacer estrategias de educación, básicamente. Y eso es lo que pasa aquí en nuestro país, no con malaria, sino con dengue. Ellos reciben, digamos, la gente que vive en zonas endémicas de dengue, por ejemplo, reciben las indicaciones de que no deben tener agua limpia, descubierta, siempre debe estar tapada, pero eso no ocurre. La gente se lo olvida, o siempre hay pozos de agua, o qué sé yo, que hace que se acumulen el agua limpia o de la lluvia y los mosquitos puedan ahí reproducirse. Entonces, el Ministerio de Salud siempre dice que hacen ese tipo de advertencias, pero no sucede así. Siempre que van encuentran cosas que están descubiertas o aguas, baldes o qué sé yo, que siempre están ahí, ¿no? Entonces, y una de las cosas que ellos refieren es que tampoco ellos dan para un trabajo, digamos, antropológico y una estrategia que eduque a las personas, y eso es uno de los factores. Y también las regiones geográficas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este gráfico vemos el porcentaje de los casos de malaria, que pasan si bien se redujeron el número de casos de muertes, en el caso que es la principal preocupación de ellos, es que en el sudeste asiático el número de casos subió, a pesar de que las muertes bajaron, el número de casos subió. Y fue el único país, o bueno, fueron los únicos países en el sudeste asiático que ocurrió esto, ¿no? Y bueno, ¿a qué se debe esto? Justamente es a lo que les mencionaba, ¿no? Que ya depende de muchos factores. Entonces, si bien se plantean estrategias a nivel mundial para la eliminación, no todas funcionan de la manera correcta, ya sea por la situación geográfica en la que se apliquen o también el factor humano que se tenga, ¿no? Ok, y este gráfico, bueno, ya nos menciona un poco acerca de la resistencia a los insecticidas y su impacto en la transmisión, ¿no? Este es un gráfico, no sé si yo no puedo verlo, no puedo ver la leyenda, aquí está. Ok. Aquí lo que tenemos básicamente es el estatus de la resistencia a insecticidas para los vectores, obviamente. Y acá tenemos los casos confirmados que están en rojo a nivel mundial. Y en amarillo lo que tenemos es los casos que no sospechosos, ¿no? Sospechosos a ser resistentes a ciertos insecticidas. En realidad hay pocas clases de insecticidas que están aprobadas justamente para vectores o para el control vectorial, pero hay digamos, la mayoría de los casos se utilizan para los mosquiteros. Muchos de los casos de estos insecticidas aprobados se utilizan para los mosquiteros y para rociamientos, en algunos casos, en algunas zonas endémicas. Y esto ha sucedido así en los últimos 15 años, ¿no? Los piretroides, que son justamente los insecticidas que les había mencionado ya también antes, que han sido aprobados, pues han mostrado resistencia en muchos de los casos, o sea, los vectores muestran resistencia a estos piretroides. Y ahora justamente, principalmente, esto se da en África y en el sudeste asiático. Entonces es un problema, donde los primeros,
los primeros casos de resistencia justamente fueron en África y en el sudeste asiático. Y en el caso de los tratamientos antimaláricos, principalmente fueron en el sudeste asiático. Entonces, aquí es donde vemos enfocados, digamos, o focalizados el problema de la resistencia, ¿no?, a insecticidas. Y como les decía, en el caso de los amarillos son los piretroides que todavía son, digamos, sospechosos a ser o que los mosquitos sean resistentes, pero los piretroides están en sospecha de que algunos mosquitos sean resistentes a estos insecticidas. Ok. Y esto lo voy a pasar rápidamente. Eso es en el caso de la resistencia a los antimaláricos. Como les decía, muchos de estos estudios están centrados principalmente en lo que es el Falciparum, porque es la especie que causa muerte. Pero bueno, también hay antimaláricos para las otras especies, ¿no?, empezando por Vivax. Y esto se ha visto pues que hay un incremento en la proporción de la resistencia a las drogas que se utilizan para P. falciparum, lo cual ha causado pues alarma, ¿no?, en los últimos 15 años acerca de esto, ¿no? La artemisina es una de las drogas que se utilizan para falciparum y ha mostrado alta resistencia en muchos países, como les había mencionado. En los países del sudeste asiático fue donde, específicamente en Camboya en 2008, fue que se dio justamente los primeros casos de resistencia. Y a partir de ahí, en muchos otros países también se han reportado casos de esta resistencia a la artemisina, que incluye Laos, Myanmar, Vietnam, Tailandia y otros países. Recientes estudios han analizado que, por ejemplo, la secuencia de falciparum en los países del sureste asiático tienen mutaciones específicas, por ejemplo, en el KELCH13, que justamente está relacionado con la artemisina, esta mutación específica del KELCH13. Hay otras mutaciones, por ejemplo, en el caso de la cloroquina, que está relacionado con una mutación también específica en un gen determinado que ahora les voy a mencionar. En esta figura lo que ustedes pueden ver es justamente cómo se ha ido incrementando el número de casos. En este caso es la mutación en el 76KT, lo que representa los aminoácidos en estas letras de este gen, que es principalmente a la cloroquina. ¿Ok? Entonces, estos datos son desde 1955 a 2018 en todos estos países. Y bueno, acá se muestra justamente cuál es el número de resistencias que se han observado, ¿no?, a las diferentes... Esto me llegó un correo. Ay, perdón. En este caso se muestra justamente el KELCH13, la mutación del KELCH13, lo que les estaba mencionando, que está relacionado a la artemisina, la droga de la artemisina. Estos son los últimos estudios que se están viendo y como ven, pues está también en todos los países donde son endémicos a falciparum. Entonces, y en el sudeste asiático todavía es mucho más grave, ¿no?, acerca de esta resistencia. Entonces, eso es lo que les iba a mencionar de la resistencia a drogas.
Y ya pasando justamente a lo que es un poco Vivax, porque de Vivax también habla bastante este artículo, a pesar de que todo fue concebido justamente para, para Falciparum. ¿Cuáles son cuáles son los desafíos que se muestran en cuanto a Plasmodium vivax en eliminación? Vivax, en primer lugar, no es muy bien, no está muy bien estudiado, no es un parásito muy bien estudiado. Una de las razones es porque no se puede hacer cultivos también. Probablemente es responsable no es responsable de muertes, pero comparado a Falciparum, ¿no? En el caso de Falciparum, por ejemplo, muchos de los casos, o sea, a nivel mundial, el 95% de los casos a nivel mundial son de Falciparum, pero Vivax predomina, por ejemplo, en América, con un 64%, en el sudeste asiático con un 30%, nosotros tenemos un 64%, en la Mediterránea con un 40% de los casos también. Y se ha visto que en 2016 cerca del 85% de los casos de Vivax fue reportado principalmente para países como Afganistán, Etiopía, y esto es lo que muestra acá en esta figura, India, Indonesia, y no sé si dije Etiopía, no sé si dije Pakistán. Entonces, esto fue una gran preocupación porque no se habían mostrado tantos casos de Vivax en estas regiones, y y en 2016 se vieron estos casos, ¿no? Históricamente la prioridad ha sido limitada a Falciparum, como les había mencionado, y justamente para alcanzar una eliminación completa es obligatorio enfocarnos en ambas especies. Bueno, en ambas, en todas las especies de Plasmodium que existen, que afectan al humano, ¿no? Y eso es algo que las estrategias deben considerar. De hecho, el control de malaria vivax es un poco más difícil debido al desarrollo, por ejemplo, de los gametocitos, eso es algo que también menciona el artículo. Estos gametocitos se desarrollan en pocos días después de la infección, e inclusive antes que el paciente decida buscar un tratamiento si es sintomático, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes tienen una carga parasitaria suficiente para seguir transmitiendo y ni siquiera han buscado tratamiento todavía. Entonces, eso es algo importante, por ejemplo, en el caso de Vivax. Después están las características biológicas del parásito también, eso es algo importante también de tener en cuenta, que afecta justamente la distribución y los desafíos en su eliminación. Estos casos, en el caso de Vivax, por ejemplo, está, por ejemplo, más ampliamente distribuido a nivel geográfico. Se desarrolla en temperaturas o escalas de temperaturas mucho más amplias, y sus periodos de transmisión son mucho más largos también. Entonces, comparado con Vivax. Por otro lado, algunos mosquitos de los vectores de Vivax en las regiones o zonas endémicas tienen, por ejemplo, comportamientos de picar que son mucho más temprano comparado a Falciparum, ¿no? Y prácticamente se alimentan o toman
la leche, iba a decir, toman la sangre afuera, no adentro. Entonces son comportamientos totalmente distintos. Es algo interesante de ver. Yo he visto algunos resultados también del proyecto 2 parecidos a estos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante de ver. Y obviamente los sinusoídos, ¿no? Que es lo más preocupante en el caso de Vivax. El estadio durmiente del hipnozoito, por ejemplo, el hipnozoito, es algo que se debe tomar en cuenta. Bueno, solamente se tiene, por ejemplo, solamente se tiene una droga, que es la primaquina, en el caso de los sinusoídos, ¿no? Que van a, de alguna manera, van a prevenir los relapsos, ¿no? La primaquina. Pero no siempre es recomendada. ¿Por qué? Porque no es recomendada en curas radicales, ¿ah? Debido por ejemplo, una de las razones es que es efectiva contra Vivax, los sinusoídos de Vivax, pero induce hemólisis en pacientes con la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces es algo importante también. Estos pacientes que tienen esta deficiencia pueden reducir justamente pueden tener ese tipo de problemas y por eso por eso es una de las razones que no es tan recomendada para el caso de Vivax. Nosotros lo utilizamos aquí en Maquina. Doctora Katy, buenas. ¿La PPT está usted cambiando o se ha quedado en el pie chart? No, se ha quedado ahí porque no, solamente tengo las figuras que ustedes ven en el... Ya, así, está bien. Y estoy contando un poco de lo que es lo de Vivax. Otra cosa es, para tener justamente resultados fructíferos en la eliminación, es importante tomar en cuenta la naturaleza compleja de la infección de Vivax también. Es uno de los puntos que que aquí el autor plantea, ¿no? Y para eso, en el caso de Vivax, porque tiene también parasitemias muy bajas, es importante tener métodos de diagnóstico que sean efectivos para detectarla también. Eso es algo que el autor tiene como sugerencia, digamos, al respecto. Y las estrategias también deben ser puntualizadas para ambas especies de manera diferencial, ¿no? Que es algo que a veces no tomamos en cuenta en este tipo de cosas, porque son dos parásitos totalmente diferentes. Hasta aquí es lo que representa Vivax. Estos son los casos importados y exportados, bueno, importados de malaria. Aquí el autor habla de los casos importados y cómo ellos analizan el problema un poco al respecto. Aquí yo lo voy a pasar rápidamente, pero sería bueno que, sobre todo las personas que hacen tipo de movilización, porque estos párrafos son bastante interesantes. Las movilizaciones son muy importantes. La mayoría de los países que reciben parásitos importados son América, Europa, parte de Europa, porque en el caso de Europa, por ejemplo, hay una ruta específica para las movilizaciones. Entonces es aquí donde no todo Europa recibe, digamos, de igual manera parásitos importados, ya sea de falciparum o Vivax. Y obviamente Australia también. Lo guindo son los países que envían parásitos y lo azul son los países que reciben los parásitos. Entonces, el artículo habla un poco de cómo es la migración o el movimiento de las personas que hace que haya casos importados y
Resalta también la problemática de que justamente en esos países la poca o el poco entrenamiento en el diagnóstico de parásitos de este tipo que vienen de zonas, digamos, endémicas, sea un problema. Y eso es lo que se ve, ¿no? Una de las cosas que siempre resaltan, por ejemplo, los alumnos de Gorgas del instituto, es que el curso les sirve justamente para saber qué hacer en este tipo de casos, saber, por ejemplo, los síntomas de los pacientes, preguntarles a dónde han ido, porque en muchos casos no preguntan a dónde han ido, solamente van enfermos y ya. Entonces, o el paciente nunca refiere que ha viajado, cosas así, ¿no? Entonces, en el mundo, después del COVID-19, hay muchas cosas que se tienen que plantear como protocolos justamente para saber si los casos son importados o no. En zonas donde no hay, por ejemplo, malaria. Y entonces el artículo aborda un poco esto. Y finalmente se habla justamente de las incidencias en algunos países de estas regiones. Por ejemplo, acá no está nada, están los cuadritos, pero no dice nada, así que tuve que... esto es 2014, el azul, 2015, el rojo o guindo, y el verde es 2016. Eso no está en el artículo, no sé por qué. No sé por qué se les ha pasado poner. Bueno, la cosa es que, y aquí sí dice Américas. El artículo resalta, por ejemplo, que algunos países se hayan mantenido, como China, por ejemplo, acá en este caso, en el caso de esta región, China se haya mantenido estable a nivel del tiempo. Paraguay en América ha conseguido el certificado libre de malaria, lo mismo Costa Rica se ha mantenido. Pero también hay una preocupación por aquellos países que siempre hay fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2016 en Sudáfrica ha habido un incremento de casos y así, ¿no? Entonces, ellos han separado esto justamente para ver qué es lo que está pasando. Esos son los número de casos que se han presentado en nuestros países, pero también resaltan que algunos países ya han mostrado eh, el número de casos bajo, ¿no? El artículo, y no se los he contado, se me ha pasado, resalta también que hay países que durante los últimos 15 años se han declarado libres de malaria, como Sri Lanka, eso sí creo que lo mencioné, Kirguistán, ahora también Paraguay, y hay varios que en nuestra región están en ese camino. Esperemos ponernos también en ese camino nosotros. Si bien es cierto, en nuestro caso hay zonas en la región que el número de casos ha disminuido, pero todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene, y sobre todo el artículo menciona que en los casos de las bajas parasitemias, a veces son tomadas en cuenta, pero no con la debida importancia, ¿no? Yo creo que acá sí se está tomando en cuenta eso, pero en muchos otros países no. Entonces es algo también que mencionar. El artículo solo al final menciona algo de los asintomáticos, que es, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos. No menciona casi mucho de los asintomáticos, pero también lo resalta como uno de los problemas que se deben tomar en cuenta en el momento de hacer las estrategias, ¿no? Y bueno, eso como conclusión final. Y bueno, como les había dicho también, lo importante es promover campañas que puedan ser cruciales para la receptividad de las intervenciones, ¿no? Y eso es lo que les decía, aquí no tenemos, por ejemplo,
aquí, específicamente aquí, tal vez otros países sí lo tengan, o los que están ya en vías de eliminación, o los que están declarados como libres de malaria, si hayan tenido, por ejemplo, un complemento como es la parte antropológica o educativa de las personas que, que están bajo esta presión, ¿no? La presión, digo, en zona endémica. Por ahí en alguna de las exposiciones de la maestría, yo escuché que China había logrado ser exitoso justamente porque, bueno, es un país comunista y la gente es obediente, ¿no? Y eso es algo, y eso es cierto, de alguna manera es cierto. Algo que no les he mencionado y también yo los aliento a leer el artículo, me pareció muy importante, me olvidé de mencionarles, es en la parte de mosquitos. He leído de que, por ejemplo, si bien es cierto, hay resistencia a insecticidas, etcétera, en muchos de los países donde ha funcionado y se ha disminuido la malaria, ha funcionado bien los mosquiteros impregnados con insecticidas, pero da la casualidad que estos países tienen una alta resistencia a estos insecticidas, o los vectores en estos países tienen una alta resistencia a estos insecticidas. Entonces, ¿qué ha pasado? El único análisis que se hace es que, o a la conclusión a la que llegan, es que probablemente la barrera física sea mucho más importante que el insecticida en sí. Entonces es algo que también están evaluando. Y sí, porque muchas personas, por ejemplo, aquí, no sé si en otros países, lavan los mosquiteros y bueno, se va todo el insecticida. Pero la idea es protegerse, pero al parecer la barrera más importante es la física, más que digamos, la química, ¿no? Y eso es algo que no les había mencionado, me pareció interesante, la parte de la resistencia a los insecticidas. Leí y otras cosas también que me parecieron interesantes. Bueno, creo que ahí terminé. Si tienen alguna pregunta. Gracias, doctora Katy. Sí, hay una pregunta rápida, porque la doctora tiene otra reunión a las 10. Tengo una sustentación. Sí, pues se podía participar de una manera rápida. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario? Como les decía, yo les aliento a que lean los reportes de la OMS de los últimos años. Esa comparación yo no la hice, pero sería interesante ver qué es lo que ha pasado también con el COVID, ¿no? Sí. También compartí el artículo, si lo quieren leer o consultar de nuevo, está en el correo de la invitación a esta sesión. Y también esta grabación va a estar en YouTube. Y ya tengo una tabla actualizada con los links de los artículos y los links de los enlaces a YouTube también, de todas las presentaciones que han habido en este periodo del año. Así que también lo pueden chequear, lo pueden consultar nuevamente. Okay. Muchas gracias, doctora Katy, por tu tiempo, por la presentación. Ha sido es importante volver a traer esos temas a discusión. Y muchas gracias también a todos los que han podido asistir en este horario. Se va a tratar de ser más precavidos con eso en otras oportunidades. Los invito a que se sigan conectando a las sesiones del Journal Club. Muchas gracias a todos. Hola, por favor, los de laboratorio, ¿pueden quedarse un ratito, por favor? Ok. Chao, cuídense. Chao, Katy. Gracias. ¿Quiénes están? Están todos los de laboratorio, ¿no? ¿Pueden ayudarme a verificar? Ahí está Vero, Pamela, Luis. Pame, Ya, ok. Carmen, Ed, Robertson, Alonso no sé, Alonso no, Diony. No, está bien, él es parte del laboratorio, ¿no? Y es tesista, ¿no? ¿En qué va tu tesis, Alonso? Dice que no esté, es pas bachiller. Hola. ¿Qué eres entonces, Alonso? A ver, cuéntanos.
Es